diferente, gloria a Dios. Pero cuando entró el pecado a ellos es cuando empezaron ellos a tener pena, a tener vergüenza, gloria a Dios. Pero fue por causa de la desobediencia. Aleluya. Ser un buen padre, hermanos, y un buen esposo, ¿verdad? Yo creo que debe de ser el blanco del hombre con deseos de formar un hogar. Un hogar, creo que nuestros hermanos tienen la experiencia de lo que es un hogar. Hemos mencionado que un hogar, ¿verdad?, no se compone solamente de 4 paredes y una buena casa de ladrillo. Un hogar se compone de una pareja que produce calor. Y la palabra hogar, ¿verdad?, viene de la palabra hoguera. Hoguera quiere decir lumbre, calor, que produzca calor. ¿Con qué propósitos? Con propósito de levantar un calor para la cobertura de la familia, que es lo consiguiente en una pareja cuando apenas se está matrimoniando o apenas están contrayendo matrimonio. Gloria a Dios. En el caso de nuestros hermanos, ¿verdad?, saben lo que es un hogar. Pelear, lidiar, ¿verdad?, por los hijos que hoy tienen en compromiso. Gloria sea al Señor. No se trata solamente de procrear hijos y dejarlos a la deriva. Se trata de procrear hijos y dirigirlos, dice la Biblia, en disciplina, por el buen camino del Señor. Entonces, creo que por eso yo creo que de hoy en día, ¿verdad?, los que estamos en pareja, en matrimonio todavía hasta el presente, cuando decidimos tener familia, dijimos vamos a solamente a comprometernos con 1, con 2 o con 3. Y no nos fuimos, ¿verdad?, como nuestros padres, que vamos a los que vengan, y se completaba la docena y brincaba, ¿verdad? Pero en el tiempo aquel, ¿verdad?, pues era no para maljugar a nuestros padres, ¿verdad?, pero el que traía camisa no traía pantalón, el que traía pantalón no traía camisa. Entonces era muy duro, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, a través del tiempo, ¿verdad?, vimos, bueno, vamos a pensar un poco mejor. Gloria a Dios. Porque echarnos el compromiso a la familia es maravilloso. Creo que a quien no le gustan los niños, ¿verdad?, las niñas, los hijos. Creo que a todos los que estamos en pareja nos gustan los niños, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el problema es dirigirlos, procrearlos, educarlos, prepararlos, ¿verdad?, por el buen camino, tanto en el sentido, ¿verdad?, económico, material, como por el camino principalmente de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, eso es lo que se nombra un hogar. Producir calor para poder dirigir a esa familia que Dios nos va dando a través del tiempo. Y tus hermanos de verdad tienen un compromiso de 3 todavía presente, y van con esa mira, ¿verdad?, de salir adelante con esta familia para presentárselos a Dios en el día que el Señor los llame a juicio, ¿verdad? Y diga, bueno, mira, me diste 3 hijos, ahí están, no se me perdieron, batallé, se me desviaron, pero hoy siguen estando dentro, solo que aquí están, Señor, mis hijos. Gloria sea al poderoso. Si procreamos una docena de hijos o media docena, pero el que no nos salió drogadicto nos salió vicioso, y el que no salió vicioso nos salió mafiero, y el que no nos salió zeta, y en fin, cuántas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a presentar a Dios en aquel día? Es un grande compromiso de ver a la familia, hermanos. ¿Cuántos lo creen de esa forma? Amén. No es fácil, ¿verdad? Yo digo, yo a veces me he puesto a meditar, tengo algunos años de conocer de Dios, un promedio de 30 años, y creo que para mí, ¿verdad?, es más fácil preparar un mensaje que a veces lidiar con los hijos. Aunque no digo vaya a quitarme el compromiso o la responsabilidad, pero es más fácil dar un mensaje que dirigir hijos. No es fácil, gloria a Dios. Y yo a lo mejor no sé si usted de acuerdo conmigo, pero los que tienen jóvenes, ¿han podido con los jóvenes? Amén. No hay aménes, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Han podido con la juventud? ¿Los han podido llevar derechamente ante la presencia de Dios? ¿Verdad que no es fácil? Se nos endereza uno y se nos va otro, y enderezamos a aquel otro y se nos fue el otro, y así andamos batallando. Amén. Es un grande compromiso y una grande responsabilidad, y solamente a través de la ayuda de Dios podemos sacar esa tarea adelante. Glorificado sea el poderoso. Por eso se forma un hogar entre 2. Por eso dice la palabra del Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegará a su mujer, y serán una sola carne, en el buen sentido de la palabra. Gloria a Dios. Para que haya una comunión, para que haya una unión, para que pueda llegar la consejería de parte de Dios a la mente de nosotros y poder darles ese consejo. Vuelvo a repetir, a veces el hogar nosotros lo confundimos con una buena casa, una buena posición económica, y son buenas las posiciones económicas cuando se pueden lograr, pero creo que la prioridad de nosotros hacia la familia debería ser el buen consejo
para que se comporten a la altura. Gloria sea al Señor. A veces nosotros decimos, bueno, yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve, hablando en sentido económico. Pero a veces en lugar de ayudarlos los mandamos por otro rumbo. La Biblia nos enseña a nosotros que enseñemos a nuestros hijos a ser acomedidos, a que aprendan a trabajar, a que aprendan a ser responsables, a que aprendan a valerse por sí mismos. Y a veces cuando hemos tenido una vida marginada en nuestro pasado, venimos dolidos por la forma que nos trataron o la forma que nos fue en la vida, decimos. Y cuando llegamos a tener hijos queremos sobreprotegerlos. Y a veces la sobreprotección nomás los echamos a perder. Y creo que la Biblia nos da mucha consejería al respecto. Si algo hay de consejos es hacia nosotros, la familia, la pareja. Cómo vivir una vida mejor. Gloria sea a Dios. Con respecto a la mujer, la Biblia dice que uno ame a la mujer o a su esposa como Dios amó a la iglesia. Y quiero, ¿verdad?, enseñarle el texto que está en el libro de Efesios, hablando del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso con respecto al matrimonio. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5 y versículo 17. Por tanto, no seáis, estoy en 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegarán a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo os digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Amén. Cristo hace una ilustración en a qué magnitud amó Cristo a la iglesia. ¿La iglesia quién es? No son las paredes, la finca en la cual nos encontramos. La iglesia somos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios y los que hemos reconocido al Señor Todopoderoso como el único y suficiente Salvador. Dice que por eso se entregó, y todos aquellos que gusten entrar en el redil. Esa es la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Dice que se entregó ¿en dónde? En una cruz, dando su vida y derramando su sangre por nosotros, para que por medio de su sangre alcanzásemos el perdón de los pecados. Gloria a Dios. ¿Por qué tuvo que derramar la sangre del Señor Jesucristo? La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que se hacían holocaustos. ¿A qué valía el holocausto? ¿Por qué razón venía el holocausto? El holocausto era para mitigar el pecado del humano. Si usaba el holocausto, el cordero, traerse el holocausto a través del sacerdocio levita en aquel entonces, para, en lugar de que tú pagaras por el pecado, porque supuestamente la ley, el que pecaba tenía que ser matado, o sea, muerto, derramar sangre para perdón del pecado. De otra manera no había perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacía el holocausto? El holocausto lo que hacía era un sustituto de tu persona. Entonces, en lugar de matarte a ti, mataban el cordero y lo ofrecían a Dios en olor suave a través de los sacerdotes, que eran los que oficiaban en el altar, para perdón de tus pecados.
De otra manera no había perdón. Entonces dijo el Señor: yo desde aquel tiempo vengo representando al Cordero. Por eso la Biblia habla acá en los Evangelios: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene representando al Cordero. Entonces cuando el Señor llega y se presenta en nosotros como hombre, venía con ese propósito de cumplir y quitar ese reglamento que en el tiempo antiguo estaba. Porque si le damos vuelta a la palabra del Señor, encontramos, ¿verdad?, que había un sumo pontífice en aquel entonces, sacado de lo mejor de los sacerdotes, para que oficiara una sola vez al año. Entraba en el lugar santísimo. En el tabernáculo había tres departamentos, donde venía la gente con los holocaustos, donde operaban los sacerdotes y donde operaba el sumo pontífice, que estaban las tablas de los 10 mandamientos. De eso solamente entraba una vez al año el sumo pontífice. Y llegaba para limpiar el altar donde estaban los 10 mandamientos y los querubines cuidando el arca del testamento. Y allí se rociaba, ¿verdad?, la sangre de aquel cordero preparado para el propósito. La Biblia dice, una solamente vez al año. ¿Qué hacían con ese sumo pontífice? La Biblia dice que le ponían un epod, por decir, para que mejor lo entienda, como una especie de sotana, y abajo le ponían unas campanitas y le amarraban un cordón de grana, en otras palabras rojo, en un pie, para entrar al lugar santísimo. En ese lugar santísimo, ¿verdad?, le amarraban ese cordón con la idea de que si sumo pontífice no iba completamente guardado para el propósito, el Espíritu Santo lo iba a matar allí en ese lugar, cuando andaba oficiando para ser limpiado el lugar santo. Entonces, mientras oían las campanitas, los demás sacerdotes sabían que tenía vida el sumo pontífice. Pero si no se oían las campanitas, es que el Espíritu Santo ya lo había matado. Entonces ya lo que hacían los sacerdotes, lo estiraban con el cordón y lo sacaban. ¿Por qué no entraban los sacerdotes? Porque no podían entrar, porque el Espíritu Santo los mataba. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor en el libro de los Hebreos que como no había un hombre que perdurara eternamente como sumo pontífice, entonces el Señor se presenta como Cordero y viene y se presenta en el tiempo de nosotros hace 2000 años, con el fin de entrar como una sola vez al lugar santo. Y dice que esto no solamente entró al lugar santísimo, que esto entró a los cielos como el sumo pontífice, y está a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros como el sumo pontífice. Ahora no tenemos que traer el Cordero ni nada de eso, ni el sustituto como era en antaño. Ahora todo aquel que viene y cree en la palabra de Dios, en el Cordero, ¿verdad?, que fue crucificado, tiene perdón de pecados. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se entregó por nosotros. Y fíjate la ilustración que hace, o la Biblia lo que nos dice: así como Cristo se entregó por la iglesia y la amó, así quiere que nosotros amemos a nuestras mujeres. ¿Cuánto compromiso y responsabilidad tenemos nosotros? Amén. No se trata de nomás de tomar una mujer y abandonarla. Se trata de cuidar de ella, porque Dios te la está permitiendo que la obtengas. Es un compromiso sagrado, es un compromiso más grande de lo que el humano cree o piensa de hoy en día. Por eso es importante conocer los misterios de la Biblia, para saber cómo estamos parados en este mundo. Porque un día Dios va a traernos a juicio, en el día final. Y va a ser un juicio, ¿verdad?, dice, sobre toda cosa oculta, tanto buena o mala. Y nadie va a decir: es que yo nunca oí, es que yo nunca supe. Creo que de hoy en día tenemos al alcance la alta tecnología, si la sabemos usar, para indagar, para conocer un poquito el misterio de lo que la Biblia habla. Gloria a Dios. Alabamos a Cristo, hermanos. Es algo importante, de veras. A veces es emocionante conocer lo que no conocemos, enterarnos de cosas que nunca nos habían hablado y saber el por qué decimos somos servidores de Dios. Porque Dios ha hecho mucho por nosotros. Nos ha dado a entender cuántas cosas que por falta de, posiblemente, de atención o por falta de conocimiento no las supimos en nuestro tiempo. Pero que un día llegó la palabra a nosotros y nos dijo: mira, esto es lo que yo quiero que aprendas, esto es lo que quiero que sepas. Porque Dios tiene esta amabilidad con el ser humano. Nos presenta la palabra, nos presenta el mensaje, nos presenta el mensajero, nos presenta la invitación,
pero a cada quien le deja el libre albedrío. Tú decides.